Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Pues bienvenidos. Durante esta primer media hora hicimos un recorrido a lo largo de una breve parte de todos los programas que tenemos. Tenemos más de 100 programas a lo largo de 4 años que hemos venido trabajando con ellos. Y pues bueno, entonces vamos a arrancar iniciando con esta. Es que vamos a arrancar iniciando con la inauguración. No me voy a detener mucho tiempo en presentar a los asistentes, a nuestros invitados, porque la realidad es que me podría pasar horas presentando realmente a cada uno de ellos. Simple y sencillamente los voy a nombrar porque lo que más me interesa es que puedan escuchar de ellos qué es lo que manejan. Arrancamos ahorita a las 9 de la mañana en Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que nos acompañan de manera internacional de otros países fuera de México. Nos acompaña Marcela Castillo Figa. Ella es presidenta de, de la red OTT, las Oficinas de Transferencia de Tecnología. Ya platicaremos un poco acerca de eso. Nos acompaña Armando Zúñiga. Él es presidente del Consejo de Administración de IPS de México, una compañía dedicada a la seguridad. Nos va a platicar acerca de toda esta parte de innovación en seguridad que es tan importante, y es presidente de el Centro Coparmex Ciudad de México, que es una asociación de empresarios, técnicamente un sindicato patronal. Y nos acompaña Soraya Pérez Munguía. Ella es coordinadora de MIPIMES para la candidata Xóchitl Gálvez, y ella es justo quien está haciendo toda estrategia de innovación, toda esta estrategia de emprendimiento y de pequeñas y medianas empresas para, pues, cómo verlo. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a platicar qué es lo que esperamos del futuro de la innovación. Se habla mucho de innovación, se habla mucho de desarrollo, se habla mucho de futuro, de cosas que probablemente antes veíamos que estaban pues un poquito a lo mejor hasta fuera de la realidad, que hablamos de una ciencia ficción, que hoy les he repetido muchas veces que ya no es ciencia ficción, ya ahora se llama ciencia predicción, porque lo que vemos es lo que vemos en las películas, lo que veíamos hace algunos años, pues en un abrir y cerrar de ojos se empieza a hacer realidad. Entonces, denme un minuto para incorporar a Soraya. Listo, Soraya, adelante. Pues bueno, ya están con nosotros nuestros tres panelistas. Como les había comentado en su momento a cada uno, si arrancamos, Soraya, por favor. Eh, Muchísimas 10 minutos. gracias. Adelante, Soraya, Sí, 10 muchas minutos. gracias. La verdad, muy emocionada de poder estar con ustedes.
Gracias. Y gracias a ti por organizar estas reuniones con participantes que son expertos y que vamos a estar escuchando en el resto de la mañana, y también a todos los que forman parte, que se han registrado, porque seguramente pues están interesados en aprender más del ecosistema innovador. Me presento rapidísimo, soy Soraya, como bien lo dijo Ricardo, me toca coordinar la mesa Mi Pyme de Xóchitl Gálvez, y somos alrededor de 30 mesas temáticas que tenemos el objetivo de integrar el plan de gobierno. Pero si ustedes revisan los sectores en los que estamos involucrados, son sectores que están rezagados o que creemos, estamos más bien convencidos porque hay suficiente evidencia que si hacemos política pública para incentivar estos sectores, podríamos estar detonando el crecimiento económico. Y esa es una de las razones por las que estoy hoy aquí, porque uno de los elementos que forman parte de la política PYME es el ecosistema innovador, que desafortunadamente en México poco se ha avanzado. Yo hace unos días estaba leyendo un reporte que hizo Microsoft junto con varias empresas, pero es un reporte que hicieron en 2012, 2013. Y es realmente tristísimo que básicamente sigue siendo el mismo problema, o si se logró avanzar en esos años, en la administración anterior, no fue un esfuerzo que se haya logrado institucionalizar, y bueno, decidieron borrarlo desafortunadamente así como un plumazo. Entonces, una de las apuestas que nosotros tenemos es disminuir las brechas de desigualdad, pero para disminuir las brechas tenemos que crecer, y para crecer tenemos que encender los motores del crecimiento. Y un motor del crecimiento es el emprendedurismo. Y dentro del ecosistema del emprendedurismo, el que podría acelerar más el crecimiento económico es el emprendedurismo basado en la innovación, las startups innovadoras. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es justamente eso: cómo vamos a incentivar, volver a crear un ecosistema en donde sea más fácil la innovación. Entonces, bueno, primero, pues es increíble y hay que reconocerlo, o sea, el sector TIC ha crecido muchísimo, pero no de acuerdo al potencial que tenemos. Pero hay que reconocer que de las empresas más innovadoras, pues la mitad, yo creo, de menos en nivel mundial pertenecen al sector TIC. Entonces, si estamos pensando en ecosistema innovador, tenemos necesariamente que pensar en el sector TIC. O sea, ahí están pues, las nuevas: Apple, Toyota, Samsung, Google, Microsoft. Ahora, lo que sí estamos viendo en México, y es bastante lamentable, es que quienes inician un negocio, que está relacionado con el tema de innovación, no son precisamente los jóvenes, como lo están haciendo en la mayoría de los países, sino lo están haciendo personas que ya tienen la experiencia, que provienen de la industria y ya tienen su capital, digamos, sus ahorros, tienen hasta su departamento, o sea, su activo importante, que pueden poner de garantía para iniciar este negocio en la innovación. Entonces, es bueno, sí, porque pues, que se están animando a emprender después de muchos años de participar en ciertas industrias, pero lo que nosotros buscamos es, a ver, ¿cómo vamos a incentivar el ecosistema innovador desde la juventud? Porque si algo queremos y necesitamos es que los jóvenes de México tienen que poder estudiar lo que quieran, pero más importante aún, tienen que poder dedicarse a lo que les gusta hacer y ganar dinero por hacer lo que les gusta hacer. Entonces, lo que necesitamos y lo que identificamos son varios problemas alrededor del ecosistema emprendedor sectorizado a la innovación. Primero, evidentemente, es muy difícil abrir un negocio. Es muy difícil en México porque estás hablando de 2.500 formas diferentes de hacer un negocio, porque cada municipio te va a poner su propia reglamentación. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es hacer esto súper más simplificado. A la par estamos trabajando con el equipo fiscal para que no nada más podamos hacer más sencilla todo lo que implica abrir un negocio formal, sino también que hayan dos cosas:
que sea por internet, digo, ya lo hicimos con la sociedad simplificada, nada más que hay que hacerle ahí unos arreglos en el tema de la miscelánea, equipararla al reciclo, y hacer el reciclo mucho más amigable en la inscripción en el SAT. Pero también tenemos dos cosas, que crear más incentivos a la innovación, a las startups innovadoras. La tienen la mayoría de los países, los países, pero no nos vayamos muy lejos aquí, Chile, Brasil. O sea, ellos traen incentivos como inversiones para que los primeros años, porque al final pues vas a invertir en computadoras, tus servidores, tu programación, si es que están instalados en el internet inestable. No sé si me corto cuando hablo. Poquito de repente, pero sí lleve el hilo, Soraya, adelante. Ah, qué mal. No sé qué le pasa a mi internet y no me aparece mi otra red. Pero bueno, también tenemos que en la parte fiscal incorporar además de incentivos fiscales, que lo está dando nuestro equipo fiscal. Además tenemos que ver qué vamos a hacer con la devolución del IVA y vamos a tener que hacer un esquema para la disolución de empresas y la unificación de empresas. Si estamos hablando de las mentes emprendedoras, estamos convencidos que no van a hacer su primer negocio y ya de ahí le van a atinar. Una mente emprendedora está buscando constantemente cómo emprender o tiene que tener la facilidad de poder tener un negocio y luego abrir otro y así. Entonces necesitamos también asegurarnos la disolución de las empresas. Y el otro tema es la carga de la seguridad social. Estamos trabajando en un nuevo esquema de seguridad social para el tamaño y el tiempo de vida de la empresa. Entonces, creemos que si le apostamos a la simplificación fiscal, a los incentivos en el sector emprendedurismo y a disminuir las cargas de la seguridad social, esto puede ser un primer paso para que no nada más se facilite el ecosistema emprendedor, sino además estén dentro de la formalidad. Bueno, el segundo paso es, tenemos que hacer una vinculación con las universidades para el sector innovación. Hay que reconocer que hay ya laboratorios, incubadoras de empresas, aceleradoras, tanto dentro de las universidades como de manera externa. Entonces, tenemos que volver a armar toda esta red de conocimiento nacional para poder facilitarle a los muchachos que están estudiando que sus ideas las puedan volver a hacer un negocio. ¿Qué hacen en Estados Unidos, por ejemplo? Tienen convenios con el área de CONACYT para, bueno, sus áreas de ciencia y tecnología para que las patentes que están, o sea, para que si desarrollan una idea dentro de la universidad, inmediatamente les otorguen las patentes. Por eso Estados Unidos tiene muchísimas patentes por número de habitantes y nosotros no tenemos pues prácticamente nada. Y normalmente esas patentes las desarrollan los investigadores y las patentes y no los jóvenes. Entonces, estamos perdiendo conocimiento ahí en las universidades. Entonces necesitamos hacer una gran red nacional. El gobierno tiene que apoyar estas incubaciones de negocios. Tenemos que asegurarnos que tengan todas las facilidades para que en el momento en que se estén desarrollando las ideas, se les pueda facilitar sus patentes, sus registros, sus registros en el SAT para que ya creen sus negocios y todo el acompañamiento. Entonces, vamos a trabajar muchísimo con las universidades, con la vinculación universidad y gobierno para acelerar estos ecosistemas de innovación. Yo les quiero poner un ejemplo que mencioné en mi columna del año pasado. Es Stanford. Stanford tiene evidentemente sus incubadoras de negocios y ellos desde 1930 han creado más de 43,000 empresas. ¿Son muchas o son pocas? No lo sé, pero el valor económico de estas empresas supera la economía de México. Entonces, eso es lo que queremos hacer, aprovechar el valor del esfuerzo que ya están haciendo en las universidades. El otro tema es invertir más en ciencia y tecnología, ¿no? México, no sé si sepan, pero está invirtiendo 0.4% del PIB en ciencia y tecnología. El mundo en promedio está invirtiendo 2.7% del PIB en tecnología. No les puedo decir Corea, Israel, propio Estados Unidos, pero ellos están en otro nivel, o sea, están invirtiendo muchísimo, muchísimo más. Entonces, la realidad es que necesitamos y la apuesta dentro del equipo es invertir más en ciencia y tecnología, asegurarnos que la innovación que se está
apostando desde la empresa, desde el sector empresarial, se detone en más startups innovadoras. Para eso también tenemos que vincularnos más con la iniciativa privada. Bueno, el otro gran obstáculo de la innovación es la falta de financiamiento. Ya tienes una idea, ya tienes la incubadora, ya tienes la vinculación, ya tienes la patente, pero ¿qué crees? No tienes dinero, no tienes la lana. Y si estás hablando de un joven, pues peor aún, porque no tiene ni la experiencia, ni la ni el capital, ni el activo que va a poner en garantía. El gobierno tiene que ser más garante, tiene que ser garante especialmente de este tipo de emprendimientos, de los que están relacionados con la innovación. Entonces, bueno, nuestro objetivo es articular un gran programa de financiamiento entre la banca de primer piso, la banca de segundo piso, entre nuestra banca de desarrollo, que desafortunadamente poco se explota en este sexenio, y las fintech. O sea, las fintech nacieron para apoyar este tipo de emprendimientos y han estado bastante limitadas pues, por su sobreregulación, por la falta de difusión de las financieras tecnológicas. Y además vamos a usar más los capitales de riesgo. En la administración pasada, el gobierno fue el gran impulsor de los capitales de riesgo y de los capitales semilla. Nadie se animaba a ponerle, pues, a ser socio de los emprendimientos y el gobierno lo hizo y lo hizo muy bien. Tan lo hizo bien que a pesar de que desaparecieron todos los capitales de riesgo, la mayoría de los capitales de riesgo del sector público federal, hoy existen alrededor de 70 capitales de riesgo en México que están haciendo esta chamba de alguna manera, pero tenemos que asegurarnos que haya más y que esté focalizado en tres aspectos que nos parecen fundamentales. Los startups innovadoras, o sea, tenemos que asegurar que haya financiamiento para ellas, emprendimientos relacionados con mujeres, tenemos que entrarle más a ese tema y relacionados con emprendimientos, como les dicen ahora, de triple acción o relacionados con los temas sociales, de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces van a ser como los tres a donde el gobierno necesariamente va a entrar a equilibrar porque no podemos compararnos con el resto de los emprendimientos donde hay un poquito más ya de conocimiento y experiencia y los bancos se animan un poco más. En los emprendimientos tradicionales. En estos, que son arriesgados, pero que también implican muchísimo ingreso futuro, tenemos que entrar en el gobierno a ayudarles un poquito. Y bueno, básicamente nos parece que si le apostamos a estos temas, digo, son 10 puntos en el decálogo de Xóchitl Gálvez, pero me parece que si le apostamos a estos temas de entrada, podemos asegurar que empecemos de nuevo un escenario mucho más propicio para que se detone el emprendimiento en innovación, que es lo que nos interesa muchísimo, además de proteger los emprendimientos tradicionales y las empresas que hoy se dedican, que son el gran motor de la economía, 70% del empleo depende de los pequeños negocios. Sabemos que tenemos que hacer toda una estrategia que está incluida en las propuestas de Xóchitl Gálvez. Además de eso, tenemos que apostarle al sector innovación y ese va a ser nuestro centro. Ahora, yo solo quisiera terminar y bueno, lo he estado repitiendo últimamente mucho, pero es que es lo principal para nosotros. Detrás de una empresa, pues finalmente hay personas, los fundadores y sus trabajadores. Y eso debe ser el centro de toda política pública, de todo plan de gobierno. Y por eso es que nos emociona muchísimo poder estar desarrollando una política pública que va a ayudar a muchísimas personas. Hoy 34 millones de mexicanos dependen de los pequeños negocios y sus familias y pudieran depender muchísimos más y depender de tu propio esfuerzo, de la valorización de tu trabajo y de la superación, nos emociona muchísimo más que crear. Gracias, Ricardo, por el espacio. Yo voy a estarles escuchando el resto de la mañana para seguir aprendiendo de ustedes, para seguir detallando lo que estamos preparando y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soraya, muchísimas gracias. Y pues bueno, platicamos un poquito del esquema para los que nos acompañan de otros países. En México este año hay elecciones y bueno, los equipos están muy interesados para desarrollar el país y hay un ecosistema que se tiene que generar desde gobierno en cualquier país.
Y pues bueno, Soraya nos platicó de esto de manera muy puntual y el interés que se está poniendo para poder desarrollar esto. Entonces, ¿cuál es el futuro de la innovación, Soraya? Platicaste de universidades, platicaste de jóvenes. Ahí está gran parte del futuro de la innovación. Fíjense cómo no hablamos de chips, no hablamos de inteligencia artificial, hablamos de personas y eso es el centro de la innovación a final de cuentas. Soraya, muchísimas gracias y Marcela, vamos contigo. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Welcome to everyone, the international participants that are with us. Bienvenuto. Adelante, Marcela, por favor. Ok, pues muy buenos días a todos. Agradezco mucho a Ricardo la invitación. Y efectivamente, pues mi nombre es Marcela Castillo Figa. Actualmente soy la presidenta de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología México. Pero bueno, también soy la secretaria de vinculación del Instituto de Química de la UNAM y soy la vicevocal industrial de la Sociedad Química de México. Entonces, durante más de 20 años he trabajado en oficinas de transferencia de tecnología, principalmente de centros de investigación y de universidades. Entonces, mi aportación ante la pregunta de qué esperamos de la innovación a futuro, la responderé en función de ese trabajo que he venido haciendo durante 20 años y lo que he visto desde las universidades y los centros de investigación. Entonces, si bien hacemos referencia a la innovación justamente como ese proceso, ¿no? En donde de alguna manera un producto, un servicio, un bien, ¿no? Se transfiere y buscamos que eso pues, pueda llegar al mercado. Entonces yo esperaría que la innovación a futuro es que ese proceso fuera mucho más sencillo y mucho más ágil. Es muy cierto que dentro de las universidades y los centros de investigación día a día se trabaja en responder a preguntas en distintos temas: salud, medio ambiente, sustentabilidad, tecnologías de la información, biotecnología, entre otros temas. Y muchas veces todas esas propuestas que se tienen brindan soluciones que pueden responder a problemas muy puntuales que enfrentan las empresas en México y que además les dan la posibilidad de innovar en nuevos productos o procesos y además pues colocarse en otros mercados. Sin embargo, ese proceso de transferencia de conocimiento o de tecnología aún sigue siendo un desafío, por lo que en un futuro, ¿qué es lo que yo esperaría? Uno, que las universidades y centros de investigación sigan trabajando en la solución de nuevos problemas en distintas áreas. Pero por un lado, con un objetivo de generar conocimiento científico, pero por otro lado, que ese conocimiento se pueda transferir para traer beneficios a la sociedad en distintas aristas y por ende al país. Dos, que estas universidades y centros de investigación tengan cada día políticas, no solo claras, sino políticas y lineamientos que de alguna manera permitan transitar de una manera mucho más fácil de la academia a la industria y por ende traer beneficios para la sociedad. Es decir, que los actores involucrados en la recepción de estos conocimientos los puedan hacer de manera mucho más sencilla y ágil. Tres, que estos generadores de conocimiento y de tecnología establezcan nuevos mecanismos de transferencia, además del licenciamiento, y que esos mecanismos nos permitan facilitar el camino para compartir esos conocimientos o esas tecnologías, ¿no? Que estos generadores de conocimiento y de tecnologías puedan impulsar e invertir ellos mismos en madurar esas tecnologías de tal manera que puedan hacerse tecnologías mucho más robustas, sobre todo en temas regulatorios, por ejemplo, para el tema de salud, que tengan una mayor viabilidad técnica, una viabilidad del mercado, entre otros aspectos, lo cual nos permite de alguna manera bajar el riesgo de incertidumbre y que justo las empresas mexicanas puedan invertir en esas tecnologías o en esos desarrollos que día a día se están gestando dentro de las universidades y de los centros de investigación. Creo que es muy importante lograr una colaboración mucho más estrecha entre esos generadores de conocimiento y los actores que van a recibir esos conocimientos o esas tecnologías, de tal manera que podamos orientar el trabajo a la resolución de problemas puntuales que pueden repercutir en solucionar, ¿no? Cada uno de aquellos retos que enfrentan día a día, no solamente las empresas, sino también la sociedad. Y eso a la larga, ¿qué es lo que nos trae? Pues beneficios al país, ¿no? Evidentemente, yo estoy convencida que dentro de las universidades y los centros de investigación siempre
están los investigadores activamente trabajando en buscar solución a problemas, ¿no? Y entonces lo que tenemos que tratar es que ese proceso de innovar sea un proceso mucho más fácil, un proceso mucho más ágil, ¿no? Tenemos que trabajar en estrategias mucho más puntuales al interior de las instituciones generadoras de conocimiento, justo ¿para qué? Pues para facilitar la formación de esas empresas, como bien comentaba Soraya, ¿no? Es decir, que el mecanismo de transferencia de tecnología no solamente sea el licenciamiento, sino también la formación de esas empresas, ¿no? Y que de alguna manera podamos empujar e impulsar esas empresas a través como de inversión, de conseguir financiamiento, de espacio físico y de alguna manera que podamos permitir que ese mecanismo de transferencia no sea tal vez solamente el tema de licenciamiento, la cesión de derechos, sino también el de transferir ese conocimiento a empresas nuevas que se van formando, ya sea que se forman a través de investigadores o a través de estudiantes y que de alguna manera pues tenemos que impulsar también ese mecanismo. Todos los días uno puede decir que las instancias generadoras de conocimiento y tecnología están buscando, evidentemente, soluciones a problemas puntuales a través de innovar. Pero ahora como país, lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de que ese camino para innovar pues sea mucho más ágil, que nos podamos adaptar a esos retos que nos orillan a cambiar. Tenemos que de alguna manera encontrar esas estrategias que nos permitan transferir de manera mucho más sencilla para concretar justamente ese proceso de innovación, en donde una idea se transforma en un producto o en un servicio novedoso y que eso llegue al mercado. Es muy cierto, evidentemente, que tenemos entonces que habilitar a todos los actores del ecosistema de innovación en un entorno adecuado para implementar un modelo de sistema de gestión tecnológica, un modelo de investigación, de desarrollo, de innovación, que permita de alguna manera mejorar de alguna manera esos procesos que intervienen en la innovación, siendo la innovación evidentemente ese factor clave que nos va a añadir y generar valor a los procesos y servicios, pero no solamente de una empresa, también de una universidad, de un centro de investigación y de algún otro actor del ecosistema. Entonces, tenemos que lograr habilitar e implementar estos modelos que faciliten el camino a la innovación, ya sea el modelo de licenciamiento, el modelo de transferencia, este modelo de emprendimiento, ¿no? Y entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias o acciones que de alguna manera yo estaría proponiendo para lograr que este proceso de innovación en el futuro sea un proceso mucho más sencillo, un proceso mucho más ágil? Una, tenemos que lograr definitivamente una mayor cooperación entre los actores. ¿Quiénes son los actores del ecosistema de este país? La industria, el gobierno, la academia y por ende la sociedad. Tenemos que dejar de ser reactivos a las circunstancias o retos, ya sean medioambientales, energéticos, agroindustriales, de salud, por citar algunos. Creo que es muy importante que logremos construir colegiadamente estas agendas de innovación con una visión a mediano y largo plazo. Tenemos que fortalecer acciones y programas como el que comenta justamente Soraya, ¿no? Hay que efectivamente trabajar como red para fortalecer estas acciones y programas que ya se están implementando. Tenemos que crear nuevos nodos de colaboración, hubs, por ejemplo, donde puedan converger todos los actores en pro de tener estrategias claras, tener metas, intereses comunes. Tenemos que de alguna manera evitar esa centralización de decisiones y esfuerzos, ¿no? Hay una masa crítica en el país en estos temas de innovación que debemos lograr aprovechar estas oportunidades para justamente colaborar. Tenemos que crear competencias, ¿no? Es mucho de lo que hacemos en día a día en la red OTT. Tratamos de capacitar a todo el sector que esté involucrado en la innovación y en estos procesos para que de alguna manera los que estamos involucrados en poder transferir esas tecnologías, ese conocimiento que se desarrolla día a día en las universidades y en los centros de investigación, pues lo podamos transferir de manera mucho más ágil a las empresas. Como les decía al principio, ¿cuáles van a ser los beneficios? Bueno, pues que esas empresas no solamente van a poder innovar con nuevos productos, con nuevos procesos, con tecnología,
que les va a poder permitir insertarse en nuevos mercados y eso finalmente va a traer beneficios para el país. Entonces, es muy importante crear esas competencias, ¿no? Para todos los que estamos involucrados en este proceso de innovar. Tenemos que identificar capacidades y construir nuevas en donde no existan, ¿no? Para favorecer este proceso de la innovación. Creo que desde la visión del gobierno, como ya lo comentó Soraya, desde las empresas, las universidades, los centros de investigación, todos los actores del ecosistema que estamos involucrados en este proceso de innovación, tenemos que tener una agenda clara de innovación, con metas, evidentemente, con objetivos hacia dónde vamos, con acciones y con estas estrategias, ¿no? Para beneficio del país. Y no solamente para eso, sino para hacer que este proceso de innovación en el país sea mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más sencillo y traiga beneficios para todos, no solamente para la industria, sino también traiga beneficios para los centros de investigación, para las universidades, para la academia, pero pues que traiga beneficios para el país. Entonces, bueno, esa sería como mi contribución de cómo yo veo este proceso de la innovación en un futuro y qué es lo que tenemos que hacer desde diferentes flancos, desde el gobierno, la industria y la academia, para lograr de alguna manera tener esa agenda de innovación que beneficie también al país. Muchas gracias. Excelente, Marcela, muchísimas gracias. A la una vamos a volver a platicar con Marcela, pero desde su óptica de las estructuras que apoyan a la parte de innovación. Rescato un punto que comentaste, Marcela. Hay muchas cosas que ver, pero hablaste de los actores, hablaste de la industria, del gobierno, de la academia, de la sociedad. Gobierno, ya nos platicaba Soraya lo que el gobierno debería de estar haciendo. Tú nos estás platicando de la parte de la academia, la sociedad nos está escuchando, y entonces cerramos con Armando por la parte de la industria. Armando es un innovador serial. Cada vez que platico con él, descubro una innovación nueva. Armando hizo una revolución de innovación en el centro Coparmex. Armando tiene innovaciones impresionantes con la parte del personal de sus empresas que maneja. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de ver una nueva óptica de innovación de Armando con un equipo en la Liga de Fútbol Profesional de México. Y pues bueno, Armando, bienvenido. Cuéntanos esta parte de innovación de tu empresa, lo que estás haciendo. Y creo que cerramos muy bien el candado del futuro de la innovación. Armando, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues muy interesante escuchar el punto de vista de Soraya desde estos planes que está haciendo y que son muy necesarios de vista a la próxima administración. Bueno, y también de Marcela, estos grandes puntos de vista. Pues como a mí me pediste, yo voy a hablar un poco más de lo que vivo al día a día, de lo que he ido implementando con nuestras empresas, el sí, cómo yo veo la innovación. Y fíjate que para mí el innovar, pues es estar generando cambios en los sectores. Algo que yo he hecho es que implemento algunas acciones que yo veo que tienen éxito en otros sectores y que en el mío, pues nadie piensa que vaya a dar resultado. Y eso con el tiempo, pues nos ha ido dando muchos resultados. Como marco, voy a comentar un poquito de qué se dedica mi empresa, que tengo desde hace 30 años. Últimamente hemos ido ahí viendo otros proyectos, como el que comentas de traer el fútbol americano profesional a México, que bueno, pues esa ya es una parte también que nos encanta. Pero bueno, yo hace 30 años tuve la oportunidad de llegar por azares del destino a una empresa de seguridad privada. La verdad es que fue como mi última opción. En ese momento se vivió una crisis en México y pues me quedé sin trabajo, no encontraba y la última opción fue ir a esta empresa de seguridad privada que era de un familiar.
y me dijo, bueno, pues tienes que aprender aquí, y el aprender era el ponerte un uniforme de guardia de seguridad y empezar a cuidar condominios, a cuidar empresas. Y bueno, pues ahí yo conocí este sector que la verdad es muy rudo en horarios, porque todavía hoy se trabajan 24 por 24, 12 por 12, en fin, satura mucho. Y pues la verdad es que me encantó. Algo ahí que me gustó fue la calidad humana de la gente que trabaja, bueno, que hasta ahora sigo en contacto con ellos, gente muy noble, gente que le faltaron justo oportunidades de estudio, de crecimiento, en fin. Y eso me motivó para que algunos años después, 2 años después, pues yo iniciara un proyecto y justamente pues vi cuáles eran las necesidades, qué había que hacer en el sector, y creo que desde ahí innatamente pues empezamos a innovar en ese sector. Algo ahí que a mí siempre me llamó la atención fue la disciplina mal entendida, además de los grandes turnos de trabajo, el maltrato, la falta de reconocimiento, incluso la falta de capacitación. Y así fue como iniciamos este proyecto de empresa, la verdad es que desde cero. Y lo que nos movió justamente fue ir generando cambios. Entonces, pues empiezo a mi primer cambio, ya que iniciamos la empresa, que pasaron algunos años, que fue difícil, y uno fue el reconocimiento. Entonces, pues yo siempre que iba a algunos restaurantes de comida rápida, yo veía ahí que decía el empleado del mes, siempre estaba en un cuadro con una persona que se sentía orgullosa, y yo decía, ¿y por qué no llevo esto a esta empresa, ¿no? Y así fue cuando empezamos nuestro primer programa, que fue el guardia del mes, nuestro guardia del mes, que empezamos a darle el reconocimiento. Y igual poníamos su foto en la oficina, la poníamos en el servicio con nuestro cliente, y veíamos cómo se sentían orgullosos, cómo empezábamos esta parte de reconocimiento. Bueno, y así fuimos implementando algunas otras innovaciones que traje de otro lado. Por ejemplo, la capacitación también. Yo dije, como se hace actualmente, y como los metes a un salón, y como pues les das 2 horas, pero muchas veces vienen de trabajar un turno de 12 horas, a veces 24 horas, mal alimentados, en fin, imagínate pues cómo van a captar esa capacitación, de qué forma lo puedo hacer. Y se nos ocurrió ahí hacerlo por caricatura, digo, tomando en cuenta de que pues a los mexicanos también nos encantan las caricaturas, los libros de novelas, pero siempre pues viendo esas fotografías. Y se nos ocurrió inventar un guardia ideal que fuera como la guía de todos, que lo llevara como de la mano para irlo capacitando en los diferentes procesos que tienen que hacer en la labor diaria de cuidar un inmueble, de cuidar una empresa. Y así es como salió alguien que hoy se llama Vigiman, que primero fue una caricatura, y en base a esas caricaturas pues los fuimos capacitando poco a poco en lo básico, cómo resguardar una empresa, qué hacer ante un problema. El Vigimar era el que en caricatura los iba llevando, en fin. Y esa caricatura después se convirtió en una botarga, que hoy es Vigiman, y que creo que es más famoso que nuestra propia marca como empresa, y que anda a todos lados, incluso en el fútbol americano, y que incluso nuestros clientes nos lo piden para llevarlo a las empresas cuando luego ellos tienen alguna dinámica con sus colaboradores. Nos dice, traigan al Vigiman porque es una botarga, que es un guardia de seguridad, pero sus facciones pues son muy amigables y la gente se identifica mucho con él. La verdad es que fue pues un gran éxito el Vigiman. Y así empezamos a traer otros programas de
de otras empresas, algo que nos marcó mucho fue que en algún momento se me acercaron de Great Place to Work y me dijeron, oye, ¿y por qué no certificas a tu empresa? Fíjate que Great Place to Work son los grandes lugares para trabajar y todo. Entonces, pues yo en ese momento les dije, ¿cómo quieres que certifique a mi empresa en un gran lugar para trabajar si aquí seguimos trabajando 12 horas, a veces 24 horas, a veces descansan un día a la semana? Imagínate, pues, ¿cómo voy a decir que es un gran lugar para trabajar? Y recuerdo que la persona me dijo, bueno, es que es una cultura, en fin, tú lo puedes implementar. Y de hecho, hay ya una empresa que logró certificarse. Y yo le dije, bueno, pues si me llevas con esa empresa, con gusto, desde ahorita te firmo, le entro siempre y cuando vea la empresa de mi sector que ya logró una certificación. Y me dijo, adelante, solamente déjame ver que te reciban. Y después me habló y me dijo, ya, te reciben una semana, solo que es en Perú. Y dije, bueno, pues vámonos a Perú. En ese momento no conocía. Y dije, bueno, aquí les presento al Vigiman. Me fui a Perú una semana y justamente allí conocí una gran empresa que hoy en día todavía existe, que se llama Liderman. Conocí a su fundador, que se llama Javier Calva, y realmente conocí ahí lo que es una cultura enfocada a la gente. Hizo grandes maravillas, logró tener la empresa más grande del Perú, del sector de la seguridad. Hoy, después de 20 años, no ha habido otra que siquiera se acerque. Y justo fue con los programas, todos programas de reconocimiento, acercar a la gente. Esto lo llevó, yo digo que al máximo, porque de repente estaba a las 11, 12 de la noche, todavía recibiendo a sus guardias de seguridad, platicando con ellos. Y me decía, es que es escucharlos. No a todos se les pueden solucionar sus problemas, porque muchos son económicos y no hay dinero que alcance, pero simplemente escúchalos, se van a ir diferente porque los escuchaste, se van a ir motivados, así como pues con un psicólogo. Y regresé del Perú muy motivado y bueno, planeamos certificarnos en 2 años, lo logramos en 1 año y fuimos la primera empresa de seguridad en México certificada por Great Place to Work. La verdad es que ha sido una gran ventaja competitiva. Hoy nos ha ido muy bien, tenemos grandes clientes, bancos, grandes empresas y todo, pero es por eso, porque pues hacemos cosas que están fuera de la caja y que nadie más lo hace en nuestro sector. Entonces, esa es mi experiencia, ir trayendo diferentes acciones de otros sectores que yo puedo implementar en la empresa, ir generando un cambio importante. Algo que me ha ayudado mucho es buscar en la tecnología cómo ir automatizando algunos procesos. Por ejemplo, la nómina. Nosotros pagamos la nómina semanal, que esa también fue otra innovación que traje de otro lado en su momento. Y bueno, pues hoy tenemos automatizada la nómina. Por ejemplo, la supervisión. Nosotros tenemos que tener pues cientos de vehículos en México a nivel nacional para poder supervisar nuestros servicios. Pero hay una gran problemática hoy de la contaminación, del tráfico. A veces nos tardamos horas de llegar de un punto a otro, justo por el tráfico. Entonces yo dije, tiene que haber una forma diferente de hacerlo. Y hoy la supervisión ya la estamos haciendo por monitoreo. ¿Qué hicimos? Poner una cámara donde yo tengo mi servicio y se está pues verificando que nuestro personal esté bien uniformado, que está en el sitio de trabajo, ver que incluso ponerles botones de pánico para si tienen algún tema. Y con esto hemos reducido casi el 50% de nuestra huella de carbono que cientos de vehículos y de personas pues ocasionan al estar en la calle, y vamos avanzando.
Entonces, al final del día, se pueden ir generando muchos cambios más bien implementando acciones que estamos viendo en otro lado, pero también es muy importante lo de casa. Fíjense que nosotros tenemos un programa interno de innovación, porque ¿quién más conoce la empresa que nuestros propios colaboradores? Entonces hicimos un concurso de innovación que al año recibimos muchas ideas y la mejor idea tiene un premio de 20,000 pesos. Y de ahí han surgido pues muchos proyectos, incluso, por ejemplo, el tema de la supervisión por medio de tecnología ha surgido a raíz de ese programa que tenemos, de alguien que trajo la idea, y ¿por qué no lo hacemos con monitoreo? ¿Por qué no lo hacemos con tecnología? Alguien más que nos puso, nos sugirió, ¿por qué no hacemos una aplicación para que nuestra gente pueda comunicarse con nosotros por medio de ella? Y así vamos desarrollando pues todas estas ideas hoy con tecnología, aunque yo veo, por una parte sí es muy, muy importante la tecnología, por otro lado es escuchar a tu gente, escuchar qué cambios positivos se pueden generar a partir pues de las ideas que ellos tengan. Y finalmente, yo creo que es muy importante hoy que cada empresa esté viendo y esté monitoreando todo el tiempo lo que está sucediendo en su sector, porque justamente de ahí es donde vienen las disrupciones y de ahí es donde pues los taxis no vieron llegar que iba a venir una plataforma, los hoteles, en fin. Y hoy nosotros, más bien, sí, nosotros o yo estoy viendo que en la parte de los guardias de seguridad va a venir una gran disrupción, porque hoy ya nos falta mano de obra, nos están cambiando las leyes constantemente, lo que está encareciendo mucho la mano de obra. Entonces hoy estamos ya automatizando con tecnología puestos de trabajo nocturnos, haciéndolos con monitoreo. Una persona ya bien capacitada por medio de tecnología y un centro de monitoreo puede cuidar hasta 10 y hasta 20 sitios a la vez. Entonces nosotros estamos pues realmente causando desde nuestro propio sector esta disrupción. Yo creo que finalmente sería pues esa la lección que hoy tengo, y transmitir y decir, a ver, no esperemos a que lleguen las disrupciones, más bien tratemos nosotros de generarlas para que no nos agarren desprevenidos, y obviamente esto lo vamos a hacer a partir de la innovación. Ni siquiera tenemos que inventar algo, necesitamos ver qué es lo que yo puedo implementar, y con esto voy a lograr pues grandes cambios. Creo que ya me pasé de los 10 minutos, pero bueno, pues esto es lo que yo les puedo compartir ahora, y felicitar además a Ricardo Bolaños por esta gran iniciativa, donde todos nos vamos a enriquecer de ideas y vamos a seguir innovando nuestras empresas a partir de ellas. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos, este programa completo lo vamos a segmentar por mesas y lo vamos a subir a nuestro canal Café de Innovación.mx para que lo puedan ver. Rescato un par de puntos importantes, Armando, que comentas. Innovación 360 grados, y ha sido mucho el espíritu del Café de Innovación. Innovar en las personas, innovar copiando, innovar inventando, innovar incluyendo. Bueno, y ese es el punto. Justo la mesa que sigue, vamos a hablar con la pregunta detonante, si existe algo como gestión de innovación, y traemos a 4 expertos creadores de la norma 56.001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de gestión de innovación. Y vamos a platicar eso, porque muchas veces creemos que la innovación es a ver qué se me ocurre y no se gestiona. Sí hay una parte de gestión, no puedes gestionar la explosión de la idea, pero después de la explosión de la idea hay un proceso estructurado para verlo. Está interesantísimo el panel que sigue es en inglés. Quédense por favor con nosotros. Tenemos un par de preguntas. No sé si empezar por esta pregunta que es complicada, Armando, y álgida, pero creo que tienes muchas herramientas
para contestarla, aunque me queda claro que no está solucionado porque pues es naturaleza humana. Por acá Ismael en el grupo WhatsApp nos pregunta, dice, quiero preguntarle qué acciones ha tomado Armando para prevenir la alta rotación del personal, específicamente de los guardias. Claro, no, bueno, pues es que ese es nuestro día a día. Justamente desde ahí empezamos por los programas de reconocimiento que con el tiempo pues nos ha ayudado mucho. Incluso nosotros en uno de nuestros programas más agresivos, por así llamarle, al año rifamos una casa, que además estamos muy contentos porque esta casa en este año se la llevó una mujer, porque ya tenemos también el 30% de nuestros colaboradores oficiales de seguridad, que para nosotros son TCPs, que también ahí innovamos de cambiar el nombre y no llamarles guardias o vigilantes, con nosotros son TCPs, técnicos en ciudad patrimonial. Y bueno, pues hoy el 30% son mujeres y una mujer se llevó la casa. Y bueno, pues vamos potenciando la cultura. Realmente la cultura está enfocada a poner a la persona al centro y justo bajar la rotación. ¿Cómo lo hacemos? Pues literalmente buscando que se pongan la camiseta de la empresa y que no se vayan por tan fácil como que luego les ofrecen 100 o 200 pesos en otro lado. Pero aquí van a tener reconocimiento con nosotros, se identifican con la empresa, incluso se identifican con Vigiman. Y también estamos revolucionando constantemente nuestros programas. Por ejemplo, hoy tenemos uno nuevo que se llama Mejora tu calidad de vida, donde les prestamos más bien les adelantamos un mes de sueldo para que con ese mes de sueldo pues puedan comprar un electrodoméstico que si ellos van y lo compran en una pues de estas tiendas a crédito van a terminar pagando 3 veces más y con nosotros ese préstamo se les va a descontar a un año. Entonces, pues teniendo esos beneficios es como vamos viendo la rotación. Incluso hoy estamos trabajando con un programa para ayudarles a financiar motos y puedan llegar más fácil a zonas donde se complica el transporte. En fin, pues es innovar el día a día y nuestro gran reto es la rotación. Pero bueno, pues la innovación nos ayuda para día a día ir buscando nuevas formas y poder pues tener el mínimo, ¿no? El mínimo del sector. Muchas gracias, Armando. Digo, si en general, no me queda claro si en todo el mundo, pero al menos en México la rotación de personal, bueno, es un dolor de cabeza para todas las empresas. Y en las empresas de seguridad me queda claro que es un doble dolor de cabeza. Y fíjense cómo la parte de innovación, Armando, has encontrado la manera de subsanar este esquema. Por acá, Ismael, que fue el que preguntó, dice, una empresa, wow. Entonces, pues bueno, felicidades. Y Marcela, por acá tenemos una Sí. pregunta. Dice, para Soraya y Marcela, ¿cómo hacer para generar referencias entre jóvenes e investigadores para propiciar su incorporación, la innovación en su quehacer cotidiano, pensando en barreras como son los influencers en el caso de los jóvenes, del SNI en el caso de los investigadores? Y lo ligo con otra pregunta aquí de Felipe que dice, ¿qué debe hacer un investigador que ha patentado varios posibles medicamentos para generar una sinergia con la industria? No, creo que ese es tu mero Sí. mole, Marcela. Sí, ok, pues bueno, sí, efectivamente ese es un reto que enfrentamos, ¿no? La manera en la que evalúan a los investigadores a través del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? En donde finalmente, pues, principalmente resaltan el tema de la formación de estudiantes, el tema de las tesis, el tema de los artículos, y no siempre se ven incentivados por el tema de hacer proyectos, ¿no? De trabajar en proyectos, de trabajar en colaboración con industria, o sea, ese tema de la vinculación no siempre es incentivada, ¿no? Entonces, creo que justamente en esta propuesta que yo hago de que tendríamos que, de alguna manera, poder también, no solamente desde el SNI, sino también dentro de las propias universidades y centros de investigación, ¿no? Deberíamos de poder también incentivar a esos investigadores que de alguna manera
sí tienen ganas en que desarrollar tecnologías, sí tienen ganas de vincularse con la industria, sí tienen ganas de poder transferir sus tecnologías y que evidentemente, como en la siguiente pregunta que me hacen, ¿no? Para que un investigador en un momento dado pueda patentar un medicamento y luego ese medicamento poder transferirlo a una industria, al investigador le implica muchísimo tiempo, porque evidentemente al ser un medicamento, pues es una industria altamente regulada. Entonces el investigador tiene que desde su laboratorio, ¿no? Ese medicamento tiene que tener, o ese desarrollo tiene que cumplir con temas de regulatorios. Entonces hay que hacerlo pruebas o pruebas preclínicas en un laboratorio tercer autorizado, en un laboratorio que cumpla con algunos lineamientos, algunos reglamentos que pide la COFEPRIS. Entonces, el investigador ahí lo que requiere pues son recursos, de alguna manera para madurar esa tecnología y que entonces nos podamos acercar con una tecnología un poco mucho más robusta o mucho más madura para la industria. ¿Cuál es el reto que enfrentamos? Que cuando estamos desarrollando, y ese pues es el caso, por ejemplo, del Instituto de Química, aquí tenemos muchísimas moléculas de síntesis y tenemos muchas moléculas derivadas de productos naturales. Pero ¿qué sucede? Tenemos nuestra solicitud de patente, empezamos a avanzar en unas primeras pruebas preclínicas y cuando ya tenemos que dar el paso a pruebas ya con humanos, pues evidentemente el monto que se requiere para poder avanzar a esas fases preclínicas, a esas fases clínicas, pues son montos mucho más, muy elevados, ¿no? Y las universidades y los centros de investigación no contamos con esos recursos. Entonces, cuando le tocamos la puerta a una empresa, ¿no? A una farmacéutica y le decimos que tenemos este nuevo desarrollo para temas de diabetes, síndrome metabólico, para el tema de cáncer, pues evidentemente para la industria pues es un riesgo muy alto el poder invertir en esa tecnología. ¿Por qué? Porque pues tenemos desarrollos a nivel de laboratorio. Y para ellos lograr que eso pase a una prueba preclínica para ver que no es tóxico, ¿no? Que no es cancerígeno, y luego empezar a hacer pruebas en humanos, pues evidentemente es un reto muy elevado. Y para las empresas, lo primero que dicen, bueno, pues es que todavía el riesgo para mí es muy elevado. Entonces, creo que tendríamos que desde las universidades, los centros de investigación, el Sistema Nacional de Investigadores, poder también reconocer ese esfuerzo que hacen los investigadores por desarrollar y madurar esas tecnologías. Tendríamos que también encontrar incentivos, ¿no? A través de las oficinas del gobierno, ¿no? De CONACYT, en lograr tener incentivos para que podamos empujar esas tecnologías, para que podamos invertir en tecnologías de salud, en tecnologías químicas, en aquellas tecnologías en donde se requiere inversión para poderlas madurar, ¿no? Para que entonces posteriormente la sinergia o el acercamiento con la industria, bueno, pues sea mucho más fácil, ¿no? Porque ya tenemos tecnologías que ya han sido probadas en el laboratorio, que a lo mejor ya se han escalado, que cumplen con esos requisitos regulatorios, ¿no? Que ya hemos podido ver que no son cancerígenas, que no son tóxicas las moléculas, y entonces de esa manera la industria puede con mucho más confiabilidad invertir en nuestras tecnologías, ¿no? Entonces, así respondería a las preguntas. Necesitamos tener esas políticas que permitan incentivar a los investigadores y por otro lado necesitamos tener inversión para poder madurar esas tecnologías en el área farmacéutica y que se puedan transferir fácilmente a la industria. Excelente, Marcela. Y para cerrar, Soraya, adelante. Muchas gracias. Una disculpa que no prendo mi cámara, que ya estoy en un trayecto. Pero bueno, básicamente quería recalcar, porque creo que fue muy evidente, que la innovación nos ayuda a mejorar la productividad. Si algo ha perdido México en los últimos años es la productividad, es decir, hay más empresas, sí, hay más valor agregado en la economía, pues sí, un poco, pero el radio entre el valor agregado y el número de empresas ha disminuido. O sea, tan grave que ha disminuido 14% en los últimos años. Entonces, la innovación que nos permite ser más productivos y apostarle a eso debe de ser una prioridad. Entonces, definitivamente se requiere la vinculación entre los tres actores, como ya se mencionó de manera reiterada: gobierno, iniciativa privada y los que están desarrollando como un foco natural, que son pues las universidades.
Entonces, esta vinculación es súper importante y lo que hemos visto que ha funcionado en otros países es que a fuerza no nada más debe haber una política pública y una agenda a la que se circunscriban todos los actores, sino normalmente y donde ha tenido más éxito es porque ha habido una agencia de gobierno encargada de asegurarse que haya esta vinculación. Por eso una propuesta que no mencioné y quería, contesta mucho la pregunta, la propuesta de nosotros es tener una agencia para el emprendimiento, la innovación y la productividad, que sea parte de sus funciones, evidentemente, esta enorme vinculación. Y el otro tema que traemos muy puesta la camiseta es en la parte de la educación. Si algo hemos visto es que, por ejemplo, en algunas universidades privadas donde estos ecosistemas se están dando de manera más natural, pues los chavos traen ese chip de la innovación y de todo, pero ¿qué creen? Son menos robustos en la parte técnica, pues en el desarrollo de programas, en la otra parte. Entonces tienes universidades públicas que son muy robustas en esta parte, pero les falta, pues, ahora, cómo volver esa idea a un negocio, ¿no? O cómo sacarle más jugo a tu idea de innovación. Entonces, lo que necesitamos también es que la educación en estos temas, pues ya sea parte de las agendas educativas de la próxima administración y en lo que formamos estas nuevas generaciones que ya traigan, pues, ambas cosas igualmente fuertes, que pues hagamos encuentros entre los jóvenes estudiantes, entre el sector empresarial, los jóvenes, y por qué también se requiere la agencia, porque evidentemente no todos los negocios requieren el mismo nivel de regulación, y para eso hay que darles el acompañamiento debido, no nada más es la idea, se vuelve un negocio, ya tienes el recurso, ya tienes tu capital semilla, sino en el transcurso de los primeros años el acompañamiento es sumamente importante. Vale, solamente quería concluir con eso y muchísimas gracias de nuevo y felicidades, Ricardo. Fue para mí realmente muy bueno escucharles. Muchas gracias, Soraya. Y pues bueno, con esto estamos cerrando. José Luis dice un descanso de 5 minutos. La verdad, les he de ser sincero, la novatada es el primer congreso virtual que organizamos. No puse descansos entre una mesa y otra. Entonces, les pido una disculpa para el próximo congreso que tenemos, que es el 13 de agosto, Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Sí vamos a poner descanso. Y pues a nuestros panelistas, Armando, muchísimas gracias. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!